Cuando escuchaba al hermano Alex hablar sobre la fe que tuvo que ejercer Jesús, ¿cómo nosotros concebimos eso? ¿Cómo nosotros asimilamos que un ser que es puro, que un ser que nunca tuvo intimidad ni siquiera en pensamiento con el pecado, tuviese que ejercer fe? ¿Por qué es probado? Y es mucho más fácil entender eso en el contexto del pecado, ¿verdad? Es mucho más fácil. Por ejemplo, para mí me fue un poco difícil asimilar que que Adán y Eva tuviesen que ser probados, porque ellos fueron creados, toda la creación de Dios fue buena. ¿Y en qué manera? Y en gran manera. Eran perfectos. O sea, a Dios no le falló nada allí. No había un nervio que estuviese mal ajustado que Adán pudiese haber dicho: o Eva, este nervio no se conectó con ese lóbulo frontal y yo por eso no entendí, no comprendí, por eso fui engañada. No, todo estaba en su debido sitio, todo su sistema fisiológico, orgánico, todo estaba en perfecto orden, conforme a la ley del cielo. No había margen de error allí, pero estaban dotados de algo muy importante, de libertad de elección. Por lo tanto, tenían que ser probada esa lealtad. Y se eligió la prueba más fácil. Ya conversamos un poco otro día antes de que todos ustedes llegaran. Pero ahora viene la simiente, nace Cristo e igual tiene que pasar por un proceso. El plan de salvación, mis hermanos, un llamado de fe. Y yo dije: Señor, ayúdame para que nadie se vaya a asustar. ¿Cómo es que el plan de salvación, un llamado de fe? Pero cuando miremos los diferentes detalles que esta temática tiene y a dónde vamos a aterrizar, por así decirlo, vamos a comprender un poco más esto, de qué se trataba esto y qué estaba en juego. Un único medio de salvar a la raza humana. No había otra forma. Por más que los ángeles dijeron que se dé nuestra vida, nuestras propias vidas, y no la de tu Hijo amado, se les tuvo que explicar que por más buena disposición y buenas intenciones, no podían pagar la deuda en la que el ser humano estaba. No podían pagar el precio. Había mucho en riesgo. ¿Qué estaba en riesgo? Y una vez lancé esa pregunta y alguien se asustó mucho y se exaltó mucho porque mencioné que había algo que estaba en riesgo. ¿Qué estaba en riesgo? Solamente nuestra propia salvación, nuestro derecho nuevamente al cielo por la muerte de Jesucristo y el sacrificio que iba a efectuar en la cruz del Calvario. ¿O será que en Él había algo que también el Padre, como dice la historia de la redención, lo pensó? Había algo que el Padre sabía que su Hijo iba a heredar en su vida terrenal, aceptar una ley de la herencia de 4,000 años de pecado, nada más y nada menos, que iba a nacer por una matriz, iba a concebirse y iba allí a estar en un vientre, y que toda esa ley de la herencia le iba a ser transmitida. ¿Había algo en riesgo, creen ustedes? El deseado, toda la gente lo menciona y después les puedo dar la cita, pero necesito avanzar. Cristo, dice la inspiración, corría el riesgo de perderse. Si no, ¿para qué fue tentado? No tenía gracia. No tenía gracia. Entonces, mis hermanos, había mucho en riesgo. No solamente estaba nuestro destino, sino que el Padre sabía que aún su propio Hijo se iba a enfrentar con un ser que había redoblado todas sus maquinaciones
se había especializado e iba a lanzar el último, toda su artillería en contra del Hijo de Dios, porque él sabía lo que estaba en juego. Satanás sabía lo que estaba en juego y sabía que de lograr Cristo, su propósito, su fin, morir y vivir en esta vida sin pecado, iba a demostrar no solamente al ser humano que es posible vencer por la gracia y el poder de Cristo en nosotros, sino que también ante todo el universo le iba a demostrar a todos los seres no caídos que Él es un tirano, un mentiroso, y que el acerto de que Él iba a ser un gobierno mucho mejor del que Dios tenía, con libertades, y que ese Dios era un Dios impositivo, un Dios que solamente le gustaba recibir pleitesía y que sometía duramente a aquel que se rebelara, iba a ser desenmascarado. Pero mis hermanos, algo que humanamente hablando no valía la pena. ¿O ustedes creen que valía la pena tanto sufrimiento por parte del Hijo de Dios? Millones no lo valorarían. Millones. Y Apocalipsis dice como la arena del mar. Son los que se van a perder. No porque Dios así lo quiera, sino porque así lo han elegido. Entonces, mis hermanos, ¿valía la pena tanto sufrimiento? ¿Se acuerdan cuando los discípulos dijeron, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué este despilfarro con ese perfume? Yo sí diría, ¿por qué este desperdicio de semejante sacrificio en favor de la raza humana? Pero mis hermanos, gloria a Dios que el cielo no lo mira así como humanamente nosotros lo podríamos pensar. Y aún si hubiese sido por uno solo de nosotros, Jesús aún hubiese bajado y hubiese demostrado y hubiese hecho la misma labor en esta tierra, aún si hubiese sido por uno solo. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor, mis hermanos! La mente no lo puede describir ni comprender completamente. Pero la misericordia y la justicia se besaron. Aún con un panorama tan desalentador, decidió venir a la tierra y ser una ofrenda en rescate por muchos. Y este plan es todo un modelo de fe, misericordia, justicia, ofrenda, sacrificio y renuncia. Todo un modelo de ser imitado. Vamos a leer un poco porque no quiero externarlo con mis propias palabras, no sea que desvirtúe el mensaje. Así que les voy a solicitar un poco de paciencia. Sé que la hora más difícil, pero que el cielo nos ayude para poder estar atentos, mis hermanos, al mensaje que Dios nos trae esta mañana. El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. ¿Cuánto? Toda la familia de Adán debía morir. Todos nosotros debíamos morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa. El concilio estaba allí, llevándose a cabo. Parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre, y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar, dice el libro de la historia de la redención. ¿Qué era lo que se estaba comentando allí? ¿Qué era lo que el Padre y el Hijo estaban hablando y estaban interactuando el uno con el otro? Y luego, mis hermanos, Jesús tiene que transmitirle a los ángeles porque están en una tremenda expectación. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar. Fue muy duro lo que Jesús les tuvo que expresar.
porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable. ¿Cómo creen que están los ángeles en ese momento? No pueden comprender. Están anonadados y están impactados de lo que Jesús les está diciendo, que se va a ubicar entre la ira de su padre y el hombre culpable. O sea que Él va a ser el sustituto, que Él es el que va a recibir todo el castigo. Porque aunque Dios ama al pecador, abomina el pecado. Y Jesús se iba a hacer pecado, mis hermanos, literalmente. Por lo tanto, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. ¿Cuántos? Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. ¿No creen ustedes que algún ángel pudo decir, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué semejante sacrificio? ¿Por qué dar a lo más a lo más hermoso que el cielo tiene? Y que dice la inspiración, sin Jesús el cielo no sería cielo. Por más calles de oro, por más cosas lindas que allá hayan, el cielo sin Jesús no sería cielo. Yo espero, mis hermanos, que para nosotros, nuestra vida sin Jesús no es vida. Es miseria, es dolor, es sufrimiento. Porque para los ángeles, el cielo sin Jesús no sería cielo. Pero mis hermanos, esto era toda una experiencia de renuncia por amor. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de hombres para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos. Que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. Qué tremendo, mis hermanos, escenario el que se les está describiendo acá. Pero que todavía no lo están viviendo o no lo están viendo, apenas se les está diciendo. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental con la cual la primera de ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Y todavía, mis hermanos, nosotros queremos cargar con todos los pecados, con todos los sufrimientos, con todas las aflicciones de esta tierra, en lugar de llevarlas a Cristo, que es el único varón de dolores experimentado en quebranto. Y cada vez que nosotros nos vemos ahí, dizque deprimidos, dizque estoy angustiado, mire, yo no soy tomado en cuenta, yo quería ese congreso y ni un himno me pasaron a dar. Mis hermanos, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, su desprendimiento, su entrega, deberíamos quedar avergonzados de nuestras actitudes. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Jesús, el Padre, le da la garantía al Hijo de que eso va a ser así, ¿sí o no? Sí. Sí. El Padre no va a enviar al Hijo a una misión tan tremenda y no le va a dar la garantía de que va a salir vencedor y que va a ascender nuevamente a Él y que lo va a recibir nuevamente como su Hijo. Solamente que va a tener que pagar un costo. No solamente el sufrimiento de lo que va a pasar, sino
que va a quedar despojado de su omnipresencia. E iba a necesitar ahora en adelante un representante en la tierra, el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ahora llegamos al escenario de la realidad. Aquello era lo que se le había mencionado, pero ahora llegamos a la realidad sobre lo que él está viviendo y lo que está soportando, lo que está sufriendo. Y sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, en ese momento atraviesa su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ya aquí el escenario es otro. Y ahora sí lo está viviendo, lo está experimentando en carne propia, lo está sintiendo y en ese momento no puede ver el rostro reconciliador del Padre porque está toda la ira del Padre sobre él. Su Padre por un momento no lo puede contemplar. Mi hijo se ha vuelto pecado, se ha hecho pecado. Y Cristo no puede ver en ese momento el rostro reconciliador del Padre. Sentía cómo de él se retraía ese semblante divino en esa hora de suprema angustia, en donde Satanás le está diciendo, ¿quiénes están aquí? Todos se han ido. Eres un ridículo, bájate de allí, no vale la pena. Pero el Hijo se mantiene en fe. Y aún, aunque no puede ver el rostro reconciliador del Padre, yo estoy seguro que el Espíritu Santo está allí y le está diciendo, vale la pena, vale la pena. Y se aferra. Con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús y lo acosaba más y más, bájate, no vale la pena, bájate. Y usaba a los demás, y los demás, miren, el que resucitaba muertos, el que hacía esto, el que multiplicaba los panes y los peces. Ahora mírenlo, un ridículo, está ahí colgado en un madero, no se puede bajar. ¿No era que era el Hijo de Dios? ¿No era que todo lo podía? Mis hermanos, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque no nos vienen tentaciones sino humanas que nosotros no podamos resistir. Podemos resistir con el poder de Cristo. Y no nos ha venido algo como esto, porque Él tiene en ese momento todo el poder para bajarse de esa cruz y demostrarle a todos, e incluso hacer así y desaparecerlos a todos. Tiene el poder. Sin embargo, tiene una fe que no es solamente aferrarse a las palabras que su Padre le ha dicho, sino también es una forma de vida. Es una forma de vida que lo llevó y que la desarrolló desde su niñez, y era la sumisión. Cosa muy difícil para la naturaleza humana, la sumisión, porque normalmente somos ovejas o somos cabritos. ¿Cómo somos naturalmente? Como cabros. El cabro quiere ir por donde quiere.
y quiere andar por donde quiere y salta por todos lados, hasta por las rocas. Y se le dice, no, lo lleva usted por aquí y por allá se le quiere ir. Así somos. Ahora, mis hermanos, el Salvador no puede ver a través de los portales de la tumba. Satanás en ese momento quiere que ni un rayo de esperanza llegue a él y que no pueda contemplar en fe lo que su padre le ha dicho. Pero mis hermanos, en su estado era natural. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¿No habíamos leído atrás que les está contando a los ángeles que va a morir y que va a resucitar? ¿Y no fue eso lo que también le externó a los discípulos? En ese momento tiene que aferrarse en fe y tiene que mantenerse firme y tiene que decir, Señor, yo te he dicho que si es posible, pases de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es sumisión, eso es rendición del yo, eso es entrega de la voluntad para que otro ser la rija por nosotros y sea obrado en nosotros el querer como el hacer por su voluntad, porque eso no es algo mágico, como nosotros nos lo han hecho creer y como es la justificación por la fe barata que allí se anda proclamando. Solo crea, solo crea. No hay compromiso, no hay entrega, no hay sumisión y el Señor, por arte de magia, le va a hacer que usted deje de ver en una pantalla cosas que no tiene que ver o en el celular cosas que no tiene que ver. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, lo sujeto, lo someto a la voluntad divina, porque éste se quiere sobreponer. Ahora, mis hermanos, el escenario es completamente diferente. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Siente la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que le hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios, y esto quebró su corazón. ¿Cuántas veces, mis hermanos, Jesús le dice a su Padre qué posibilidad hay de que sea evitado esto? ¿Cuántas veces? 3 veces. En el Getsemaní eleva la súplica y le dice, Padre, ¿qué posibilidad hay? Esto es duro. Esto es duro. Porque él, mis hermanos, allá cuando se traza el plan, cuando se le comenta y cuando con el Padre juntamente realizan ese concilio, él allí no tiene ninguna ley de herencia como la que le toca, como la que está teniendo ahora en este sentido. Todo era divinidad. No había parte humana. No habían aflicciones en su cuerpo. Ahora, mis hermanos, entonces llegó el conflicto. El Padre tiene que enviar desde el cielo un ángel. ¿Quién fue? Gabriel. Para consolarlo, para fortalecerlo y para decirle, hermano nuestro, es la última milla, es el último tramo. Avanza, vale la pena. En el Getsemaní pudo haber incluso hasta muerto, porque su agonía le hizo llegar a tal punto, mis hermanos, que casi que su corazón explotaba en ese mismo momento, una angustia tan grande que le lleva fisiológica y químicamente a entrar en un estado de shock, lo que se conoce un shock hipovolémico, y sus glándulas sudoríparas empiezan a agrietarse y empiezan a sufrir una hemorragia tal que todo su cuerpo se agrieta, y Isaías dice que fue desfigurado su rostro, y cómo se asombraban de él. Era irreconocible el estado en el que estaba. Grandes gotas de sangre empiezan a caer al suelo, mezcladas con sudor.
Científicamente, mis hermanos, una persona puede morir cuando entra en ese estado. Puede llegar a tal punto, una angustia tal, que genera un dolor. Si la han sentido en algún momento, si han sentido una angustia en un momento donde ustedes dicen, ¿qué dolor siento aquí? Algo está como atravesando mi corazón. Eso era lo que estaba sintiendo Cristo a la millonésima potencia. El Padre envía a ese ángel y el ángel le dice, vale la pena, es el último tramo. Ahí está el comentario del Getsemaní. Ahora Apocalipsis 14:12 dice algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, pero también tienen algo muy importante. Este no es un asunto solamente de obediencia. Si fuera solamente por obediencia, fariseos estarían delante de nosotros. Ahora, esta obediencia es diferente. Esta obediencia es por amor. Esta obediencia no es forzada. Esta obediencia no es decir, ay Dios mío, que no haga esto, que no lo haga, que no lo haga. No. Este no es el tipo de obediencia. Este no es el tipo de libertad y de victoria sobre el pecado. Esto es simplemente un ser reprimido. En estas experiencias uno ve muchos reprimidos y reprimidas. Y mis hermanos, lo hablo por la experiencia personal que el Señor me tuvo que mostrar. Y me tocó ver muchos reprimidos y reprimidas. ¿Y saben cómo me daba cuenta de los reprimidos y reprimidas? Cuando en la fundación, en la escuela donde Dios me lleva, salían al pueblo y entonces los muchachos andaban, ay, que no me ve el líder. Y entonces se metían a la heladería donde vendían los helados con leche animal, donde vendía a la carnicería, donde vendían las arepas con carne y muchas otras cosas, y ahí estaban los reprimidos. Comamos porque cuando llegamos a la fundación no nos dan nada de esto. Ahí está el reprimido. Aquí las faldas van y las faldas vienen, y largas, y cuellos y blusas hasta aquí. Cuando se está allá afuera, aparecen los escotes, aparece la minifalda, y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Simplemente no ha experimentado la libertad que da Cristo cuando Él está en el corazón y ese principio se posesiona de tal manera que dice, Señor, no importa cómo es que tengo que vestir. El sacrificio fue tan grande, lo que se ha pagado por mí, que no importa cómo tengo que comer, Señor, para agradarte a ti, para glorificar tu nombre. No tiene que estar nadie diciéndole, hermano, ¿por qué todavía come? ¿Por qué introduce esto? ¿Por qué en el campamento si está el código de vestimenta? Si en el campamento está el código de alimentación, ¿por qué tengo que estar detrás suyo? Porque usted me está metiendo alimentos que no son adecuados. Oh, mis hermanos, familias de familias me tocó ver metiendo cosas por debajo, dándole chocolates a los niños, a los jóvenes, a los misioneros. Cuando se hablaba del azúcar y la combinación del azúcar con la leche, el daño que hacía, que prefiere la sierva de Dios que coman carne, hacer esa combinación porque es una combinación mortífera. ¿Qué produce? Fermentación. Intoxica la sangre inmediatamente la combinación de la leche animal con el azúcar. ¿Ustedes creen que eso fue fácil para mí? Cuando estaba aquí, ¿cuántos chocolates, cuántos Snickers, mis hermanos, me comía? Cosa seria. Y recuerdo que Gustavo me decía, otra vez va a seguir comiendo el quesito y el pancito, y me iba para el pueblo. El reprimido se iba para el pueblo y allá compraba el pancito casero, no importa, con quesito y con leche y con todo lo demás, y harina refinada. Y me decía, ¿va a seguir comiendo eso? Yo, por aquí y por aquí me salía. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos la fe de Jesús, es más que un asunto de creer. La fe de Jesús fue un estilo de vida que Él aprendió en los regazos de su madre y que de ahí en adelante, instruido por su Padre Celestial y también por el Espíritu Santo, fueron grabando cada principio en su mente. Por eso, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo.
y toma forma de siervo. Este es el modelo. Este es el modelo de fe, de renuncia, de entrega, de sacrificio. Esta es la fe de Jesús. Un modelo de siervo. Y les hacía las pruebas. Y las pruebas de Jesús eran: reláteme las 2300 tardes y mañanas. ¿Se sabe el mensaje de los 3 ángeles de memoria? Dígame los 3. ¿Esas eran las pruebas de Jesús? No. Las pruebas de Jesús eran de carácter. Por eso, mis hermanos, cuando yo llegué a esa fundación y a mí la primera vez que me dijeron, le toca barrer la cocina, ¿saben qué hice? Barrí la cocina. ¿Pero cómo creen que barrí esa cocina? ¿Cantando en himno? No. Barrí esa cocina con mi rostro totalmente demudado, mi ceño fruncido, y la barrí chapuceramente. ¿Han escuchado la palabra chapucera, verdad? Algo chapucero es algo mediocre, es algo por salir del paso. Y simplemente me piden barrer aquí y yo barro aquí donde está despejado, donde ha pasado la gente. Por ahí no me meto eso. Y si puedo le meto la basura por el rincón para que no se vea. Me ponen a barrer. Y yo, creyendo que nadie me había visto, digo, bueno, terminé de barrer, me voy. Un momento, me dice la ecónoma. Voy a supervisar. ¿Supervisar? Sí, voy a supervisar cómo ha barrido usted. Había una ecónoma que fue la ecónoma que formó a mi esposa. Ay, mis hermanos. Por eso mi esposa siempre anda ahí. Y le pusieron, cuando mi esposa entró a ejercer su régimen, llevaba los mismos principios. Oh, mis hermanos, eso es tremendo. Entonces, pero mi esposa tuvo que aprender muchas cosas. No la vean que así, mi esposa le quemaba el agua. No sabe hacer un arroz. Pero esa mujer cogió eso y le metió tan comprometidamente con el cielo que después llegó a ser la líder del economato. Liderazgo en jóvenes, en las muchachas, en el hogar, en orden, en puntualidad, en todo. Y la gloria y la honra sean para Dios, mis hermanos. Pero la pongo como un ejemplo para que los jóvenes vean que si hay deficiencias, el Señor nos puede ayudar y que el compromiso, el cielo nos capacita para las labores que vamos a aprender. Aún así no sepamos saber nada. Y mis hermanos me hacen la prueba a ver cómo quedó la barrida y cómo creen que me fue. 0, mis hermanos. Y me dicen, tiene que volver a barrer esto. ¿Volver a barrer? ¿Sí? Mire toda la basura que hay allá. No recogió aquí, no movió esto. Estas cajas que están aquí acomodadas tienen tubérculos. Debajo hay tierra. Levante eso, por favor, lo acomoda y barre allí y después le pasa el trapero y queda todo bien ordenado y limpio. ¿Así es la cosa? Sí, así es la cosa. Usted sabe que el cielo y los ángeles están midiendo su carácter cuando se le dio la orden que usted barriera este salón. ¿De verdad? ¿Tan así? Sí, me dicen, con mucho amor y tacto y sabiduría. El cielo está valorando su carácter como usted realizó esa labor. Yo dije, Señor, yo creí que me estabas valorando mi carácter como yo predicaba. Como yo salía y hacía obra misionera y atendía a los enfermos y me gustaba salir allá y repartir libros y nos metíamos osadamente a iglesias evangélicas y de pronto terminábamos dándonos participación en una vigilia evangélica. Osadamente, osado para el evangelio, bravo para la verdad presente, y quien se metiera por delante, fuera pastor, fuera quien sea, le iba dando por la cabeza. Cogía el régimen alimenticio, cogía el conflicto de los siglos, enérgico, pero arrebatado. El Señor tenía que trabajar. Entonces, mis hermanos, de allí en adelante, llegó el régimen de mi esposa y empezó allá. Y los muchachos, era tal el régimen que uno le decía el régimen vivianista, porque les andaba cerquita a esos muchachos. Esas muchachas llevaban y no sabían lavar un plato. Y mi esposa las cogía con aquella paciencia. Mire, mamita, el plato se lava así. Luego se seca. La primera vez que me pusieron a lavar loza,
fue mi esposa. Y mi esposa llegó y esperó que yo fregara toda la loza, los platos, y quedó todo el residuo de comidas ahí en la trampita esa, en el filtro. Y según yo estábamos recién casados, estábamos para Mañapa, como dicen los panameños, era en la casa de mi suegra. Y entonces me dijo, amor, ¿ya terminó de lavar la loza? Sí, le dije yo muy contento, ya lavé, qué cerro de platos. Esto era interminable. Y entonces me dice, bueno, voy a inspeccionar a ver. Y resulta que estaba, el agua casi ni se había terminado de bajar de lo obstruido que estaba de comida eso allí. Y entonces me dice, esto no puede quedar así, amor. Aquí van a venir cucarachas, aquí esto va a ser un criadero de cosas feas. Hay que limpiar todo esto. No me puede dejar tampoco emposado el fregadero con un montón de agua. Aquí hay una toallita, se seca bien, queda sequito y queda todo ordenado. Me retuerce por favor el trapo y me lo ubica donde tiene que estar ubicado. Llegó el régimen vivianista a mi vida y hoy por hoy le doy gracias a Dios, mis hermanos. Gloria al Señor, porque yo digo, Señor, esta escuela yo la necesitaba. Y esta escuela la necesitamos mucho de nosotros, no se rían mucho. Porque mis hermanos, cuando yo veo un hermanito como barre y como coge la escoba, yo digo, este necesita esa escuela. Pero ya le va a llegar el régimen vivianista. Ya le va a llegar. No somos perfectos. Todavía hay cosas por aprender. De vez en cuando tal vez no le dejo la cama lisita, como ella me enseñó. Pero allí vamos, mis hermanos, aprendiendo. Cuando nosotros contemplamos este siervo, nosotros entendemos la esencia de esto. Muchos desean ser cristianos hoy día sin ser siervos. Ser un seguidor de Jesús sin ser siervo es el más vil engaño que Satanás nos puede hacer creer. ¿Por qué? Porque normalmente la naturaleza nuestra es sírvame, sírvame y sírvame. Oh, cuántos en cocina me ha tocado ver que se aseguran primeramente su plato y bien lleno y lo ponen aparte. Aquí me aseguro primeramente, me aseguro mi esposa y me aseguro yo y mi hijo. Aquí estamos, tenemos el resto, si alcanzó para ustedes, les fue bien, si no, salados. Yo estoy asegurado. ¿Es eso, es eso servicio? ¿Es eso ser un siervo? Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la palabra humillación viene del griego humus, que quiere decir tierra, capa de tierra fértil, la cual muchos pisan. Y usted muchas veces tiene que ser la alfombra para que él pueda pasar. Aún venga arrebatado y como venga, usted dice, pase. Se pone como un humus allí, pase, siga, le voy a servir primero. Y en San Juan 5:30 todavía seguimos observando esa fe y esa confianza de Jesús. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese acostumbrado a hacer su voluntad? No hubiese alcanzado el plan ni el propósito. Mis hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 13, vayamos rápidamente porque el tiempo es oro. Mateo en el capítulo 13, versículo 44. El cielo quiere que en esta mañana usted y yo valoremos lo que se ha hecho por nosotros, para que ninguno de nosotros pueda decir, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Además, el reino de los cielos es semejante a un ¿qué? A un tesoro. Un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿A quién hace referencia esta palabra? A nosotros. Hemos vendido todo lo que tenemos, ¿verdad?
Vamos a analizar esto rápidamente. Alguien que me pueda leer rápidamente Éxodo, el capítulo 19, versículo 5. Amén. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Un tesoro que representamos para el cielo usted y yo, el cual está en un campo, pero que necesita ser encontrado porque está escondido. Y si está escondido, lo están viendo, se está dando a conocer, está mostrando verdaderamente el carácter que tiene que mostrar, o verdaderamente no ha escuchado la voz de aquel que dijo en Isaías: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Se está levantando ese tesoro, está resplandeciendo como tiene que resplandecer. Va a resplandecer con la gloria de Dios, no con nuestra gloria ni nuestra justicia, con la gloria de Dios, su carácter, que se manifiesta a través de la experiencia de servicio. Nadie, mis hermanos, que no entre en la experiencia del servicio por amor y que no sea un siervo en esta tierra, va a recibir corona. Olvídese. Y esto no es un asunto de legalismo ni de obras. No se hace para eso. Ni yo soy vegano para decirle: Señor, ahora soy vegano, dame el boleto de entrada directo al cielo, como muchos lo hacemos ver. Señor, ahora tengo la falda larga, ahora sí, dame el boleto directo al cielo porque voy derechito. No, mis hermanos, esto no se hace por eso. En cuanto lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Preguntan. Y te dimos de comer. ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Se dieron cuenta? No se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque no lo hicieron en el yo, no lo hicieron en el ego, no lo hicieron para decir: Señor, mírame que el tratamiento, mírame cómo le hago la hidroterapia, mírame, Señor, mírame cómo le sirvo, mírame todo lo que le he hecho y lo que le he dado, mírame, Señor, le di esto, le di lo otro, y yo le doy, y yo hago, y el yo aquí y el yo allá. Mis hermanos, el Señor abomina eso, lo abomina. Porque el yo-yo, mis hermanos, veíamos un día, la palabra egoísmo es una palabra compuesta del latín yo, el ego, y del ismo, un sistema, dice, una doctrina, una ideología, una forma de vida, ese ismo, terrible y abominable para el cielo, ese ismo, el egoísmo. Y no le tenemos temor, no le tenemos temor. Y el cielo, mis hermanos, nos dice que antes de que salga a luz el decreto, vamos a verlo rapidito, ahorita continuamos Mateo 13, pero vamos a ir al libro de Sofonías. No sé si lo tenía, hermano Héctor, pero ya usted lo había tocado, pero vamos a desarrollarlo un poquito más. El libro de Sofonías. El capítulo 2. ¿Recuerdan que habíamos leído que nos pusieron a leer desde el versículo 1 al 3? Congregados y meditad, gente que no tiene vergüenza. Antes que tenga efecto o que salga a luz, ¿qué cosa? El decreto. Antes de que se efectúe ese decreto, ¿okay? Y antes de que venga la ira de Jehová, el Señor nos dice y nos recomienda en el versículo 3, ¿qué cosa? Buscad a Jehová. ¿Para qué? ¿Quiénes? Todos los jactanciosos y prepotentes. Todos los humildes de la tierra, que pusisteis en obra su juicio. Buscad, ¿qué cosa? Justicia. Buscad mansedumbre. Otra vez, mis hermanos.
Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El cielo, mis hermanos, nos invita a que antes de que ese decreto salga, nosotros debemos buscar esa justicia, esa mansedumbre, esa integridad de corazón, esa pureza, esa boca sin mancha que van a tener esos siervos de Dios, esos 144,000. Y hay 3 decretos. En Apocalipsis 13 encontramos 2, que ninguno pudiera comprar ni vender, y que el decreto de muerte, que si alguno no adorase a la bestia, fuera muerto. Pero hay un tercer decreto, mis hermanos, que es el que a mí en lo personal más me pone a temblar. El decreto de Apocalipsis 22:11. El que es sucio, siga siendo sucio. No empieza así, ¿verdad? El que es santo, siga siendo santo. El que es impuro, siga siendo impuro. Porque, mis hermanos, fue pesado en la balanza del santuario y fue hallado falto o fue aprobado por el cielo, por la justicia y la misericordia y la gracia de Jesús. Continuemos con Mateo capítulo 13. ¿Estamos buscando eso antes del decreto? Muchos están buscando otras cosas antes del decreto y andan huyendo. Y han dejado de lado esta otra preparación. Muchos están buscando cómo repartir conflicto de los siglos a diestra y siniestra, y no es que eso esté mal. Pero mis hermanos, hacer eso sin decirle, Señor, está mi corazón conforme al corazón de Jesús, estoy yo en la experiencia de los mandamientos, en amor y en la fe verdadera de Jesús. Porque si no, lo único que estoy haciendo es repartiendo un libro. ¿Y qué me vale, dijo el apóstol Pablo, venir a ser heraldo para otros y luz para otros y perder mi propia alma? Mateo capítulo 13. Entonces, somos un especial tesoro para el Señor. Y ahora el cielo hace algo. Una vez que encuentra ese tesoro, quiere esconderlo en un lugar especial. Que alguien me lea rápidamente el Salmo 91:4. A ver, ¿dónde es que el cielo quiere esconder ese especial tesoro? Porque humanamente nos queremos esconder en las cisternas rotas de este mundo, en el celular, en los vicios, en la pornografía, en muchas otras cosas vanas. Pero mis hermanos, el cielo quiere escondernos en un lugar especial. ¿Qué dice el Salmo 91, versículo 4? Amén. A 2 voces para que nos quede más claro. ¿Debajo de dónde? ¿De la tierra? Yo conozco hermanos que están haciendo hasta búnkers. Una vez uno dijo que el lugar del campo donde consigamos ya no es ahí donde ustedes están sirviendo, es montaña adentro porque ya no hay tiempo, hay que ir a meternos allá a las cavernas y a las cuevas para que el satélite no nos pueda rastrear. Qué engaño, mis hermanos. Con todo el poder que tienen esos satélites, pueden incluso hasta penetrar no sé cuánta profundidad abajo en la tierra y ubicar algo que allí esté metido. Pero sí queremos escondernos en los refugios humanos, pero no en los de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, ese especial tesoro que somos usted y yo, el Señor quiere refugiarnos y escondernos allí. Y después, gozoso, vende todo lo que tiene, lo da todo en la persona de Jesucristo, el cielo mismo. Y ahora nos dice en 1 Corintios 6:20, rápidamente, 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice 1 Corintios 6:20?
Y primera de Pedro 1, 18, 19 dice que ese precio fue, ¿qué cosa? La sangre del Hijo de Dios. Por eso Pedro dice algo que es una expresión que me impacta bastante. Carísimos. Os exhorto, carísimos. Pedro, mis hermanos, aquel hombre impulsivo y arrebatado y rápido para hablar, que llegó a ser transformado por la gracia y la mansedumbre de Cristo, puede expresar ahora el costo del sacrificio y la redención del ser humano, que paga el cielo, vendiendo todo lo que tiene, despojándose Cristo, dando todo, dejando sus mansiones y todo lo que tiene, y dice, adquiero este especial tesoro porque es mío. Mío eres tú. Yo te he creado para gloria y para honra mía, mis hermanos. Dígaselo a Satanás. Yo soy la imagen de Dios. Dios me creó para gloria y honra de su nombre. Él quiere que glorifique su nombre. Soy un hijo del Altísimo. Ya no voy a ser más un títere ni una marioneta tuya, Satanás. Y en el nombre de Jesús, desde a partir de este día, voy a tener victoria sobre todo pecado, sobre toda tentación, sobre ese genio arrebatado, sobre esa palabra que siempre es mentirosa, sobre esa transacción ilícita que siempre hago tratando de sacar provecho y aprovechándome del más débil y del más necesitado. Todo eso está contado también como hurto en los libros del cielo y a veces eso no nos pasa por la mente. Y a veces digo, hermano, ¿está vendiendo eso? Sí, le doy una miserable cuota porque sé que está necesitado y saco provecho y todo eso dice queda anotado. Fermín se aprovechó en ese momento y algo que valía un poco más dejó al hermano en la miseria y aprovechándose de eso. Y nosotros decimos ser comerciantes. Uy, que soy un comerciante exitoso, aprovechándome de los demás. Entonces, mis hermanos, ese reino de los cielos encontró ese tesoro, lo esconde bajo un lugar especial bajo sus alas y lo adquiere a un precio con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora dice, voy a hacer de este especial tesoro algo sublime. Van a ser mis representantes en la tierra. Y ahora les da un principio de vida, que fue la fe de Jesús, su forma de vivir y también debe ser la nuestra. No venir a este mundo para ser servidos, sino para servir. Y dice un refrán que quien no vive para servir, no sirve para qué, para vivir. ¿Todavía compramos para nosotros? ¿Todavía nos complacemos a nosotros? Oh, mis hermanos, no es fácil. Pero el cielo me ha enseñado, me ha dicho, Fermín, si usted tiene algo y usted tiene un dinero y usted le llega un dinero, trate de mirar primero las necesidades que hay entre sus hermanos y si puede comprar algo y satisfacer cada una de las necesidades antes que decir, me voy a ir al mall y me voy a comprar todo lo que yo quiera, porque al fin y al cabo, ¿qué decimos? Me lo he ganado. Me lo he ganado y he trabajado duro para esto y por eso yo me compro todo para mí. Y tal vez hay un hermanito que ni siquiera tiene un par de zapatos dignos, pero me lo compro todo para mí. Y pienso solo en mí, y mi familia, y yo, y mi ser, y mis bienes. A esta experiencia llegan muchos, con todos los recursos. Y no es que no van a ser bienvenidos, el Señor los trae con un propósito. Y no es que es malo los recursos, no son malos, ni es pecado. Pero cuando están para el servicio de Dios, era Abraham rico en ganados y en ovejas y en muchas cosas. ¿Y de cuánto era la fundación? Como de 1000 personas. Oro y plata, imagínense. Y dice Patriarcas que la fundación de él se componía como de 1000 personas. Y cuando ve venir aquellos tres beduinos cansados y polvorientos y todo, corre. Y dice, hagámosle una hidroterapia, matemos el becerro más gordo, atendámoslo y sirvámosle. Y no se da cuenta que uno de ellos era Cristo. ¿Cuántas personas, mis hermanos, sin darse cuenta, han recibido ángeles en su casa y los han tratado duramente? Ahí está eso, en la peor cama, el peor lugar, acomódese ahí si quiere, porque esto es mío. Y era un ángel, y sin saberlo, lo tratamos duramente y le dimos lo peor.
mi amor, ya no me sirven esos zapatos, se los voy a dar a fulano. ¿Por qué no le da a los que están buenos? Le voy a dar el plátano que está magullado y ya todo casi podrido. ¿Por qué no le da la mejor racima, la más gorda y la más desarrollada? Todo eso el cielo tiene que enseñárnoslo en esta experiencia. Por eso nos trae a estas escuelas, para enseñarnos eso. Cómo vivir de tal manera que obtengamos los resultados, dice la inspiración, más positivos en esta vida. Entonces, mis hermanos, aunque era hijo por lo que padeció, también aprendió la obediencia. Por el padecimiento se aprende obediencia. Por eso la sierva de Dios dice que el Señor perturba la corriente plácida de la vida, donde nos recostábamos y nos relajábamos y sacábamos el cóctel en la playa, en el resort 5 estrellas, porque al fin y al cabo he trabajado duro, ¿verdad? Todo el año. Y estas son las vacaciones. Y entonces, mis hermanos, ok, el cielo nos invita a verdaderamente experimentar la fe y la vida de Jesús. ¿Cuál era su fe? ¿Cómo era su vida? Previendo estas cosas, gracias a Dios me abrí la presentación. La fe y la confianza de Jesús, mis hermanos, según Lucas 8, 23 y 24, en un momento hay una etapa, un momento especial donde van por el mar y se desata una gran tormenta. Y entonces los discípulos empiezan a ver cómo, mediante sus esfuerzos, tratan de sacar agua de ese barco. ¿Y Jesús cómo estaba? ¿En qué estado? Atemorizado ahí. ¡Ay, nos hundimos, nos hundimos! Estaba dormido. ¿Por qué dormía? Estaba dormido en la popa, en la parte trasera del barco. Y los discípulos, como nosotros, cuando nos llega una crisis, ¿verdad? Empezamos a ver, ¡ay, el banco, préstenme, el banco! El jefe, patrón, consígame un adelanto. Y ahí estamos, como los mejores huérfanos, sin padre en esta tierra, clamando y viendo, a ver, ¡ay, Dios mío! Y no puedo dormir, tengo que pagar esto, pagar lo otro y pagar aquello. Y eso lo consideramos libertad. Y recuerdo un hermano que una vez me dijo, cuando yo le comentaba, él es pastor, yo le comentaba la experiencia de las escuelas del desierto, de todas estas instituciones, el propósito de formar el carácter de Dios en esos hijos e hijas que venimos de Egipto, demacrados, desfigurados, con costumbres y prácticas y hábitos terribles. Y el hombre me dijo, hay más de un vago en la iglesia que le serviría esta experiencia. Y yo casi que le digo, cuidado, y ese vago es usted. Porque usted lo que le gusta es echarse todo el salario y yo no lo veo haciendo, no lo veo en la experiencia de servicio, no lo veo sirviendo, no lo veo aquí aprendiendo con el más humilde agricultor, tirando el asadón con aquellos muchachos llevando sol y agua. No lo veo aquí. Solamente lo veo cuando quiere venir a predicar. Y entonces, ¿qué pasó? Dormía tranquilo. Esa era la fe que él tenía. No lo atormentaban esas olas. Y no lo hizo en calidad de creador, dice el deseado, sino en la fe que él tenía en su Padre. ¿Qué demanda el plan de salvación, mis hermanos? El Señor requiere que cada cristiano crezca ¿en qué? En eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado ¿qué cosa? Nuestro salario. Eso dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Oh, mis hermanos, cuando yo escucho los misioneros, y una vez en Panamá llamaron unos misioneros que querían llegar y querían servir, pero los misioneros dijeron aquí en Bolivia
aquí en Bolivia nos dan tanto mensualmente, allá cuánto nos van a dar. Y yo le digo, hermanito, muchas gracias, quédese allá. Oh, mis hermanos, y no es que el cielo no ha trazado un plan para sostener a las familias que llegan de planta a servir en estos lugares. Lo ha trazado, ha dejado métodos, la tierra y todas esas cosas. Y mientras se pueda, pues la agricultura y otros medios. Pero mis hermanos, si no sembramos, si no cultivamos, Apocalipsis 12:17 es, y la tierra ayudó a la mujer. Hermano Héctor, ¿sí lo ubican? Wilfran, que manejan más la parte de la tierra. Apocalipsis 12:17. (12:16) Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Quién va a ayudar a la iglesia? La tierra. ¿Y cuándo vamos a empezar a sacar el callo? Cuando llegue el decreto, ¿verdad? Cuando llegue el decreto, yo voy a empezar a coger el asadón para que esto no se ampolle. ¿Cuántos estamos ya en esa experiencia? ¿Cuántos mis hermanos van a decir, Dios mío, que esto no sea un congreso más? Quiero hacer un pacto contigo, una experiencia, vamos a ver ahorita, de renuncia, de entrega, de sacrificio. Y voy a empezar a prepararme porque yo necesito ese sol. Yo necesito esa Mycobacterium vaccae que sale de esa tierra y es terapia. Oh, mis hermanos, la horticultura, dijo Thomas Jefferson, un expresidente de Estados Unidos. El mejor trabajo y la mejor ocupación de todos los hombres, dijo él, cuando en sus tiempos se desarrollaban esas escuelas agrícolas. Todo ese sistema de educación con granjas y esos muchachos trabajaban la tierra. Él dijo, la mejor cosecha de niños y de personas para la sociedad los hemos sacado de todas esas granjas. Estados Unidos hoy no tiene ya nada de eso. Le metió toda la tecnología posible y los embotó y los volvió brutos y perezosos y flojos para trabajar. Eso ha hecho el sistema de educación. Y les recomiendo un documental que hizo un señor, no sé si es mexicano él, pero el documental se llama Un crimen llamado educación. Misionero que llega pidiendo a ver cuánto es lo que me van a dar aquí, cuánto es el salario. Mire, Josbatá tiene esto y tiene lo otro. Aquí me pueden dar buen salario, ¿verdad? Cualquiera se engaña. Pues no le van a dar nada. Lo que hay es trabajo para hacer. Y si el Señor provee, gloria a Dios. Cristo nos ha pagado nuestro salario. ¿Qué tengo que yo estarle diciendo, Señor? ¿Cuánto me va a pagar? ¿Cuánto le dijo Pedro? ¿Cuánto le dijo Juan? ¿Cuál es el salario aquí, Señor? El único que llegó buscando eso y se chasqueó, ¿quién fue? Judas. Y como el Señor no le dijo que iba a tener su cheque asegurado, dijo, bueno, aquí es sustrayendo la cosa. Aquí es sustrayendo. Y sustraigo y echo, porque aquí no hay salario. Jesús no le dijo, van a recibir tanto. Pero le dijo algo muy importante. Nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Mis hermanos, eso me da vergüenza. Eso me da vergüenza. Su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Y todavía tiene que decir, vayan a las viñas, busquen los obreros, rogarnos. Y todavía tienen que andar detrás de mí, hermano, por favor, colabore con la loza, colabore con los platos sucios. Hermano, por favor, hágame el favor y me ayuda a barrer este salón. No, mis hermanos, si todos estuviéramos conscientes del sacrificio que se ha pagado por nosotros, estuviéramos diciéndose, hermano, ¿en qué más le ayudo? Ya hice allá, ya colaboré, ya dejamos todo listo allá. ¿Hay algo que hacer por acá? ¿Tendría uno que estar formando comisiones incluso? No, mis hermanos. Tendría que haber más bien estarlos uno ordenando y diciendo, no, hermanito, ya aquí tenemos mucha gente sirviendo, ahora vaya a aquel otro lado. No hay que andar buscando a nadie. Nos tienen que estar rogando para todos, mis hermanos.
y los ángeles esperando la obra y esperando, y su pueblo simplemente viviendo en su círculo de acción, de beneficencia propia y de egoísmo, con liturgia y devolviendo un miserable 10%, con dolor todavía, con dolor. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debemos manifestar en nuestra labor. Aquí, mis hermanos, no necesitamos genios arrebatados ni nada de eso. Necesitamos es que alguien se arrebate, pero es con ese suelo y con ese asadón para que le dé más duro. Es lo único, el único arrebato. Después de ahí, amor, pureza, entrega, sacrificio, palabra de aliento, desprendimiento. No que alguien venga y diga, hermano, ¿qué negocio puedo hacer aquí? Sé hacer tal cosa, ¿puedo montar un tal negocio acá? Porque no nos preocupa eso. Mis hermanos, mucha gente que llamó para el Congreso, diciéndome, hermanito, inscríbame por favor, le envío el formulario, lo llena y después me dice, hermanito, tengo muchas cosas que hacer, perdóneme, no voy a poder ir al Congreso. Nunca vamos a tener tiempo para Dios y lo que vamos a seguir dándole a Dios son migajas de tiempo y migajas de dinero. Tome, Señor, lo que me quedó, porque todo el resto me lo serví para mí. Así es. ¿Qué creen ustedes que vamos a conformar ese equipo y ese remanente que Dios va a llevar al cielo? No, mis hermanos. Jesús sale a sembrar. En el oriente el estado de las cosas era tan inseguro y había tan grande peligro de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. Así Cristo el sembrador celestial salió a sembrar. ¿De qué forma salió a sembrar el Maestro? Dejando su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre. Como hombre tentado salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. ¿Cómo estamos sembrando nosotros? ¿Qué cosecha queremos sacar y queremos recoger, mis hermanos? Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y si usted siembra en egoísmo, usted no va a recoger, créame, que si no migajas. Sí recoge mucho. Usted no va a recoger nada, si no es miseria, pobreza y cada vez una condición más desdichada y miserable. Así sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó, váyase, váyase de Colombia, váyase de Panamá, váyase de Nicaragua, váyase de Honduras, váyase de Ecuador, váyase de Costa Rica, a la tierra que le voy a mostrar, o váyase a un lugar allá en el campo en Costa Rica. Y salió Abraham sin saber a dónde iba. Así también el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios. Ve porque yo tengo que enviarte lejos a los gentiles. Así los que son llamados a unirse con Cristo también deben dejarlo ¿cuánto? Todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Debe abandonarse los planes de la vida. Debe renunciarse a las esperanzas terrenales. Y la semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas en la soledad y mediante el sacrificio. ¿Quién desea eso? Solamente aquel que haya contemplado el Cordero y haya visto el sacrificio que se ha hecho por nosotros. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Abraham entendía un principio, el principio de Mateo 19. Ahora sí que me fue el tiempo. Mateo capítulo 19 rápidamente. Versículo 29. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hace ahí? ¿Quién la quiere leer? Rápidamente, Mateo 19, 29.
recibirá 100 veces más y además de eso, mis hermanos, la vida eterna. Y si no recibo en esta tierra esos 100 veces más, no importa. Gloria al Señor, porque sé que hay una corona que está reservada, hay una patria celestial, hay una eternidad con Cristo que no se compara con las cosas de esta tierra ni con los sufrimientos de esta tierra. Por lo tanto, esa prueba no fue una prueba ligera la que tuvo que soportar Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que lo ataban a su tierra, a sus parientes, a su hogar, pero no vaciló en obedecer ese llamamiento. No preguntó si había agua caliente o si había wifi ahí en esa tierra. No, dijo, no preguntó nada en cuanto a la tierra prometida, no averiguó si era fértil, de clima agradable. Hermano, ¿tiene tierra negra? ¿Usted dónde está? Porque si no, no. Tire esa semilla en fe, mis hermanos, y ahí crece eso, y órele al Señor y trabájela y nútrala. Así sea amarilla, verde, colorada, lo que sea, pero esa tierra le produce. La tierra todavía es agradecida. No averiguó si había vista al mar o a las montañas. Si los campos ofrecían paisajes hermosos, si habría oportunidad para acumular riquezas, ¿qué negocio puedo hacer allí? ¿Cómo me puedo sostener? ¿No es esa la gran interrogante? La gente le dice, ay hermanito, y si yo salgo en campo y dejo mi trabajo, ¿y cómo me voy a sostener después? Y el hospital, hermano, ¿hay farmacia cerca donde usted hay hospital? ¿Hay ferretería cerca? Ay, mis hermanos, uno no haya si llorar o qué, pero le toca orar a uno. Y todavía los hermanos, una hermana me dijo, iba a venir y me dijo, hermano, ore por mí para que el Señor me muestre cuándo yo he de salir de la ciudad. ¿Ustedes se imaginan que yo les diga a ustedes que oren por mí para que el Señor me muestre cuándo he de salir yo de la ciudad? Cuando desde 1872 el Señor le dijo a su pueblo, sal al campo, le da el sistema de la verdadera educación. Y primero le dio en 1863 la reforma pro salud para que pudiera entender después la ciencia de la verdadera educación que iba a venir después junto con la salida al campo. Por lo tanto, mis hermanos, no vaciló en obedecer ese llamamiento. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y de los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir, por tanto, que abandonen ¿qué? La carrera, ¿verdad? La ingeniería, el doctorado que estoy sacando. ¿Cómo se le ocurre, Señor? ¿Usted quiere que yo sea un don nadie en esta tierra? ¿Usted quiere que yo no sea nadie? Cuidado con esa gente, porque esa gente le dicen, sacan a sus hijos de las escuelas, de los colegios y las universidades, para que sean don nadies, ahí esclavos. Ese es el lema de muchos. Y muchos llegan acá sembrando semillas de incredulidad. No se dejen meter esa ideología. No renuncie a su carrera. Si no, usted va a llegar a ser un don nadie. Después lo botan de ahí y usted queda en la calle y no tiene para dónde coger. Esa es la mentalidad de muchos. Oh, mis hermanos, cuando el Señor nos hizo el llamado a mi esposa y a mí, nos llegó la primera prueba de fe. Un día habíamos desayunado. Yo ni siquiera me había percatado. Yo no sé si mi esposa se había dado cuenta, yo me imagino que sí, porque la esposa es la que está más al pendiente de las cosas de cocina y todo lo demás. Cuando me dice, mi vida, ya no tenemos más comida y esto es lo último que nos estamos comiendo. ¿Cómo, amor? Ya no tenemos más comida, no hay para el almuerzo. ¿De verdad? Y como buen huérfano espiritual empiezo a preocuparme y a ver, abro la nevera, una neverita chiquitica que nos habían dado. Estábamos atendiendo un centro de influencia en el sur de Chile. Y no era que nos tenían como esclavos ni mucho menos, simplemente el Señor permitió esa prueba de fe. Tiene un propósito. Y entonces empiezo a abrir una neverita chiquitita que había y de verdad está limpia. Y empiezo a ver una alacena chiquitita donde guardábamos cierto mercadito ahí, está limpio. Y me voy donde tenía una caja de cartón donde guardaba ciertos ahorros y no hay nada, ni un
peso chileno, no hay nada. Me dice mi esposa, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, el Señor nos metió en esto, ese es el problema de Él. Él va a ver cómo hace. Mis hermanos, le dije a mi esposa, empecemos a clamar al Señor. Empezamos a orar. Cuando por allá era como a esta hora, como a las 3 de la tarde, suena el timbre. Estábamos aquí, había que pasar un pasillo, allá estaba el centro donde atendíamos a las personas. Ese centro mandaba pacientes para el sanatorio. Cuando me asomo y veo que hay un señor con un saco afuera, un saco como de este tamaño. Digo, buenas, aquí le traía esto, me dice el señor. Ah, ¿qué será? Tome, es para usted. Voy a respirar. Aquí le traía esto. Es de parte del cielo. Yo lo tomé. Y mis hermanos, yo me asomo a ese saco y veo de toda clase de comida. Y yo le di muchas gracias. Luego él se fue. ¿Quién le dijo a esa persona que en ese lugar había tal necesidad? ¿Quién le dijo? El cielo le puso en su corazón, allá hay una necesidad. Le dije, amor, mira lo que nos vinieron trayendo. Nunca más vamos a olvidar, nunca más vamos a dudar, porque Dios es fiel, Dios es justo, pruébelo. Él nos dice, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué decía Jeremías 32:27? He aquí yo soy Jehová de que Dios de toda carne. ¿Habrá algo, dice la pregunta, habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Y Romanos 8:32, si Dios no escatimonia a su propio Hijo, que es lo más hermoso y lo más costoso que el cielo podía dar, ¿qué es para el cielo, mis hermanos? Comida. ¿Qué es para el cielo? Vestido. Oh, mis hermanos, hemos visto la gloria y el poder de Dios en esta experiencia. Y en Chile alguien nos decía, pobrecitos, ustedes lo que cargan son solo una maletita cada uno, son como mendigos. Yo no puedo concebir esa forma de vida. Le digo, no se preocupe, nosotros somos muy felices. Y nos dice, tengan esto, tengan lo otro. Aquí hay un carro. Había un BM. Usted puede andar aquí. Tenga ese carrito, ándelo. Lo puede usar. No, no lo necesitamos. Yo no necesito ya BMs ni nada por el estilo. Si el Señor nos ha dado muchas otras cosas mucho más hermosas que lo material. Y mis hermanos, nosotros nos preocupa, ay, y si después, y mi hijo tiene necesidad, ay, y si mi esposa, los zapatos, y si mi esposo se quiere comer esto, ¿cómo se lo compro? Ay, mis hermanos, como buenos huérfanos espirituales sin padre. Pero mis hermanos, el cielo nos está pidiendo que incluso abandonemos una carrera que puede prometer, ¿qué cosa? Riquezas y honores. Que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parece ser únicamente un sendero de abnegación, trabajos y sacrificio. Voy a avanzar, mis hermanos, porque aquí hay una historia y con esta culmino. Hay una historia que es muy hermosa, en donde Jesús realizó los más grandes milagros allí en este mar y en las riberas de este mar. Y allí le hizo un llamado a unos hombres que en algún momento pudieron contemplar la gloria de Dios, ver las manifestaciones más hermosas, así como cuando uno ve que llega alguien y dice cuáles son las tallas de todos estos muchachos y estas niñas, y nos visten y nos dan zapatos y todo lo demás, el cielo los envía. Allí pasó lo mismo. Estos hombres
discípulos tenían una empresa. Y saben, no les conté, pero Juan, su padre, tenía a cargo empleados. Juan no tenía una empresita pequeña. Su padre poseía grandes recursos. Su madre era seguidora de Jesús, pero no se sabe si su padre. El asunto es que Juan tenía una posición. Y el Señor le dice, tienes que dejar tu empresita y me vas a seguir. Y mis hermanos, como tenían su mente cosificada todavía, les llegó la prueba y sufren el más terrible, amargo chasco. Ver a aquel que había obrado. ¿Cuántas veces obró Jesús el milagro de los panes y los peces? 2 veces. Que esté registrado, 2 veces. ¿Cuántas veces hizo Jesús la pesca milagrosa? 2 veces. Pero mis hermanos, ahora tiene que realizarla por segunda vez, porque ¿sabe qué habían hecho? Tras la muerte de Jesucristo, tras la crucifixión de Jesús, Pedrito, que todavía él empieza a pensar y les empieza a decir, hombre, pero parece que ahora la cosa no va a ser tan fácil porque ya no tenemos al proveedor. Entonces les propone, volvamos a lo que hacíamos. ¿No les propuso, hermano Héctor, el diablo, vuelva a lo que usted hacía? Le iba mucho mejor económicamente hablando, ¿verdad? Buenos trajes, buenos pantalones, tenis de marca, buen carro. Y entonces Pedrito y los demás discípulos dijeron, nos parece la idea. Porque aquí si no buscamos qué hacer, nos vamos a morir de hambre porque aquí nadie nos va a mantener. Y no queremos ser recostados. Ajá. Y la obra va a sufrir porque yo no estoy generando. Oh, mis hermanos, ¿quién la sostiene, yo o el cielo? ¿Quién sostiene estas experiencias? Las escuelas que he podido ver, mis hermanos, las sostiene el cielo. Las sostiene en fe, en sacrificio, en abnegación. Y nunca he visto, mis hermanos, desde Colombia hasta aquí, he podido ver la mano de Dios cuando allá en Colombia llegaba alguien con bultos de ropa y esos muchachos contentos. ¿Y ustedes creen que ellos iban a sacar y a ver para sí primeramente? Me dijo uno, hermanito Fermín, y como yo tenía ciertas cosas, ciertas ventajas económicas más que ellos, por la condición de ellos, yo, como era egoísta todavía, yo me iba para un centro comercial y como en Colombia era caro, era barata la ropa para mí que llevaba dólares, entonces yo me podía comprar cantidad de ropa. Yo puede decirse que materialmente no necesitaba de esas ayudas, pero ellos me decían, esta camiseta le queda bonita a usted y todavía traía la etiqueta. Pensaban en mí primero. Qué reprensión, mis hermanos, para este corazón egoísta que compraba esos moldes de pan y me los escondía, me los comía solo a veces. Y aquellos muchachos me veían porque no tenían para comprar un molde de pan, pero trabajaban duro. El cielo me fue enseñando, deles, deles. Si yo le he dado es para que usted también les dé. Y el cielo me dijo, deles. Muchachos, compré este pan, partámoslo entre todos. Al principio no fue fácil, pero después. Así que los discípulos se van y pasan ¿cuánto tiempo? Toda una noche nuevamente en el mar. Jesús los está mirando desde la orilla, invisible a su vista, cuando les dice, mozos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Y se espantan. Y Juan dice, es el maestro. Es el maestro, reconozco esa voz. ¿Y qué le iban a decir? Está la barca llena de peces, aquí está la comida, maestro. Como siempre decimos, pobrecito yo, mire, he venido a esta experiencia
ya no tengo que comer, ya no tengo esto y lo otro. Claro, no tiene que comer lo que comía allá afuera, pero de sobra tiene yuca, ñame, frijoles, arroz y todo lo que se cultiva. Plátano, banano, de todo. Lo que no tiene ya son las gaseosas de allá afuera, las Pizza Hut de allá afuera, el McDonald's de allá afuera. Y entonces Jesús le dice, ¿tienen algo de comer? Y como buenos huérfanos todavía, le dicen, no tenemos nada. Hemos pasado toda una noche viendo a ver qué sacamos y el negocio está caído el comercio. Y hermanos, el comercio se está cayendo. Y si usted está creyendo que va a poder allá seguir, como quien dice, no, todavía no doy el paso hasta que la cosa se ponga bien fea y ya ahora sí me echen del trabajo y ya no tenga cómo introducir mis recursos y todo, a ver si Fermín me acepta, me acepta. Hermano David, ábrame un campito ahí, deme una casita porque ni siquiera tengo para la casa. Si hay un ranchito, se acomoda en un ranchito. Porque hasta eso, la gente quiere venir y quiere esto y quiere lo otro y tal comodidad. ¿Y por qué fulano sí tiene y por qué yo no? Mm. Entonces, mis hermanos, Jesús les dice, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que eso es infructífero? Echen la red del lado derecho. Y la echaron del lado derecho. ¿Y qué pasó? No podían con semejante carga. ¿Por qué al lado derecho? Porque era el lado de la fe. Ellos están hacia allá y lo ven de este lado. Y le dicen, échenla al lado derecho. Era el lado de él. Era el lado de la fe. Es cuando uno echa con Cristo y siembra con Cristo y hace pacto con Cristo. El Señor provee, mis hermanos. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Qué es para el Señor esto, mis hermanos? ¿Qué es para el Señor comida? ¿Qué es para el Señor todas las cosas de este mundo? Quiera Dios que el cielo nos constituya y podamos aceptar su llamado. Vamos a tener un pequeño especial, mis hermanos, que nos muestra ese sacrificio de Jesús, lo que Él tuvo que pasar para que en nosotros nunca más tengamos duda de que si ha hecho eso por nosotros, ¿cómo también no se va a derramar y nos va a bendecir, nos va a sustentar, nos va a proveer? Quiera Dios que le demos la oportunidad que el cielo nos dé esa bendición del servicio, de la entrega. Sirva y no se canse de servir. Ame a Dios por sobre todas las cosas, que vamos a ver la mano y la gloria de Dios. Y cuando nos consagremos, mis hermanos, y la gloria de Dios sea derramada, la tierra va a ser alumbrada con esa gloria. Y vendrán siervos con semblantes iluminados de resplandeciente consagración. Y este mundo va a sentir la evidencia y va a palpar de un grupo de hijos que han pactado con el cielo, que ya no tienen dudas de lo que el cielo puede hacer por nosotros. Padre, en esta mañana, Señor, nuestro corazón se llena de gozo, de regocijo al saber que tú nos amas de tal manera, Padre, que el cielo se dio completamente para adquirir ese tesoro, esa perla de gran precio como también lo somos nosotros, para el cielo. Y eso, oh Dios, nos demuestra cuánto tú nos amas y cuánto anhelas, oh Dios, salvar al ser humano, redimirlo, levantarlo de su condición caída, Señor, y de miseria y de esclavitud en la que estamos, para que podamos llegar a contemplar tu luz, tu gloria, todas las bendiciones que tienes para nosotros. Padre, nos parece difícil que el cielo pueda hacerse cargo de este pecador. Por eso, Dios, buscamos en las cisternas rotas de este mundo, buscando a ver cómo obtenemos, Señor, cuando tú nos has dicho que vayamos a ti, que nos encarguemos, oh Padre, de hacer solo y únicamente tu obra y que tú te vas a encargar de nosotros.
Padre de amor, guárdanos, guárdanos, oh Padre, y muéstranos que tú, aunque la madre se olvidare de sus hijos, de su hijo, tú nunca te olvidarás de nosotros. Padre de amor, guárdanos en este día, que podamos seguir teniendo un sábado de delicia y que podamos seguir honrando y glorificando tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.